Buenas, mi nombre es David Batista y voy a compartirles un sermón que he titulado Valientes por consagración, cuando la entrega es total. El pasaje que vamos a estar estudiando es 2 Samuel capítulo 23 versículos del 8 al 17. La verdadera consagración al servicio a Dios se evidencia cuando el creyente, movido por una visión mayor que su propia vida, responde con valentía, fidelidad y disposición al sacrificio para honrar y servir al Rey. En la Biblia encontramos innumerables personajes, historias que realizaron grandes hazañas. Pero muy pocas veces encontramos con tanta claridad el poder de una vida consagrada como lo muestran los valientes de David. Estos hombres no eran simplemente guerreros habilidosos, eran hombres cuya lealtad y compromiso con su rey los llevaron a realizar actos de valentía extraordinarios. En 2 Samuel, capítulo 23, del 8 al 17, se relatan algunos de estos hechos. Hechos impresionantes. Hombres que enfrentaron grandes ejércitos, que defendieron terrenos aparentemente perdidos y que arriesgaron su vida simplemente para cumplir el deseo de su rey. Lo que hace especial esta historia no es la fuerza ni la habilidad de estos hombres, sino el nivel de entrega que demostraron. Su valentía, fidelidad y disposición al sacrificio reflejan una consagración que iba más allá del deber. Era una respuesta de lealtad y honor hacia su líder. De la misma manera, este pasaje nos invita a reflexionar sobre el tipo de compromiso que Dios espera de aquellos que deciden servirle. A la luz de este pasaje podemos comprender que la verdadera consagración al servicio de Dios se manifiesta cuando el creyente responde con valentía, fidelidad y disposición al sacrificio para honrar y servir al Rey. Por esta razón, al examinar la historia de los valientes de David, podemos identificar 3 expresiones de una vida verdaderamente consagrada. La primera expresión es la consagración que produce valentía para enfrentar grandes desafíos. Y esto lo vamos a encontrar en 2 Samuel, capítulo 23, versículos del 8 al 10. Y voy a leer para ustedes. Dice: estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Joset-Basebet, el Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos, en una batalla mató con su lanza 800 hombres. En segundo lugar estaba Eliezer, hijo de Dodo, el Ajojita, que también era uno de los 3 famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasmadín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eliezer se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eliezer, pero solo para tomar los despojos. ¿Cómo se manifiesta? En la disposición de enfrentar al enemigo. El versículo 8 describe cómo Joset-Basebet, uno de los principales valientes de David, se levantó con su lanza y atacó a 800 hombres del ejército enemigo. Este detalle muestra que estos hombres no eran simplemente soldados comunes, sino personas que estaban dispuestas a enfrentar grandes desafíos por la causa de su rey. Su valentía provenía no solo provenía de su habilidad, sino de su compromiso con la misión que defendían. De la misma manera, la consagración a Dios también implica valentía. Muchas veces, el creyente se enfrenta a oposición, dificultades, decisiones difíciles, momentos incómodos. Sin embargo, cuando una persona ha consagrado su vida a Dios, entiende que no puede retroceder ante los desafíos que se presentan en el camino. También se evidencia en la perseverancia en medio de la batalla. El versículo 10 describe cómo Eliezer, uno de los valientes de David, lucha con tal intensidad que su mano queda pegada a la espada. Esta imagen refleja un nivel extraordinario de perseverancia. No abandonó la batalla cuando el cansancio llegó, sino que continuó luchando hasta el final.
La verdadera consagración se revela precisamente en esos momentos de dificultad. Muchos comienzan con entusiasmo, pero la fidelidad se demuestra cuando decidimos seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y se confirma cuando Dios respalda el esfuerzo del que mantiene firme. El texto termina diciendo que el Señor dio una gran victoria aquel día. Aunque el valiente luchó con esfuerzo, la victoria final no vino solamente de su fuerza o de su habilidad, vino de la intervención de Dios. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que una persona que se consagra a Dios y que permanece firme en medio de la lucha, el Señor también respalda su fidelidad y puede obrar grandes cosas a través de su vida. La segunda expresión es la consagración que produce fidelidad para permanecer firmes en la batalla. Y esto lo vamos a encontrar en 2 Samuel, capítulo 23, versículos del 11 al 12. Y voy a leer para ustedes. Dice: el tercer valiente era Sama, hijo de Agüe, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió. Derrotando a los filisteos, el Señor les dio una gran victoria. Se mantiene cuando otros abandonan la lucha. El versículo 11 menciona que el ejército de Israel había huido delante de los filisteos. En medio de ese momento donde había temor, confusión, se levanta Sama y defiende ese campo de lentejas. La fidelidad muchas veces se mantiene precisamente cuando otros deciden retirarse. Permanecer firme en momentos de presión o dificultad es evidencia clara de un corazón comprometido. También se evidencia en la determinación de defender lo que ha sido confiado. El pasaje menciona que Sama defendió ese campo de lentejas. Podría parecer algo pequeño o insignificante, pero él entendió que ese lugar en específico debía ser protegido. Esto nos recuerda que la fidelidad también se demuestra en cuidar aquello que Dios nos ha entregado. Esa es nuestra responsabilidad. Es algo que Él nos dio, nos confió. ¿Cómo qué? Como nuestra fe, nuestra familia, nuestro testimonio y nuestro servicio a Dios. Y se confirma cuando la fidelidad produce la victoria. El versículo 12 nuevamente afirma que el Señor dio una gran victoria. La fidelidad de un hombre permitió que Dios actuara de una manera poderosa. Esto nos enseña que cuando una persona permanece fiel a Dios, su vida puede convertirse en un instrumento para que el Señor traiga bendición y victoria a otros. Y la tercera expresión sería la consagración que produce sacrificio para honrar y servir al rey. Y esto lo vamos a encontrar en 2 Samuel capítulo 23, versículos del 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega, y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza. En ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor. Y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Esto sería como beber la sangre de hombres que han puesto su vida en peligro, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Se manifiesta en la sensibilidad al deseo del rey. En el versículo
15, David hace una declaración impresionante. Él tiene sed y da a conocer uno de sus deseos. ¿Quién me diera a beber agua del pozo que está en Belén? Parecía un simple comentario del rey, parecía una simple frase que salió de su boca. Pero para estos hombres valientes era una afirmación que retumbaba en sus mentes. Era cumplir el deseo de su rey. Ellos tenían, al escuchar las palabras de David, pusieron suma atención. Y esto demuestra que estos hombres estaban atentos a lo que el rey anhelaba. De la misma manera, una vida consagrada busca conocer la voluntad de Dios y responder con obediencia. También se evidencia en la disposición de arriesgar la vida para cumplir ese deseo. ¿Por qué? Porque los tres valientes tienen que entrar al campo enemigo. Tienen que ir a donde está la guarnición de los filisteos. Tienen que entrar por el agua. Y tienen que salir hacia donde está David. Era un gran riesgo. Habían grandes probabilidades de perder la vida. Pero la lealtad hacia su rey fue mayor que el temor que pudieron sentir. La consagración al Señor también implica estar dispuestos a salir de una zona de confort, a salir de nuestra comodidad y a poner a Dios en primer lugar en nuestras decisiones. Y se confirma cuando el sacrificio refleja honor y lealtad al rey. Cuando David recibe el agua, decidió derramarla delante del Señor como una ofrenda, porque reconoció el valor del sacrificio que sus hombres habían hecho. Este acto mostró que su entrega no era pequeña, sino una expresión profunda de honor. Cuando una persona vive consagrada a Dios, su servicio se convierte en una ofrenda que honra al Señor. ¿Qué implicación podemos encontrar en esta historia? Vemos que los valientes de David nos enseñan que la verdadera consagración a Dios no se limita a una declaración de fe o a una intención espiritual, sino que se manifiesta en una vida caracterizada por valentía para enfrentar desafíos, fidelidad para permanecer firmes en medio de las dificultades y disposición al sacrificio para honrar al Rey. Cuando una persona se compromete con la visión de Dios, su carácter y sus acciones reflejan un nivel de entrega que permite que el Señor obre a través de su vida. ¿Cuál sería una aplicación a nuestra vida? Cada creyente debe examinar su propio nivel de compromiso con Dios. Así como los valientes de David estuvieron dispuestos a enfrentar peligros, permanecer firmes cuando los demás huían y arriesgar su vida al escuchar el deseo del rey. Nosotros también somos llamados a vivir una vida consagrada al Señor. Esto implica servir a Dios con valentía, permanecer fieles en nuestro caminar cristiano y estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestro tiempo y nuestros recursos para cumplir el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Y así lo vamos a honrar. Como conclusión, la historia de estos valientes nos recuerda que la grandeza de estos hombres no se encontraba únicamente en lo fuerte que eran, en las habilidades que tenían, en las estrategias tácticas que usaban. Eso era en segundo plano. Lo más importante era su nivel de consagración y hacia quién tenía esa consagración, hacia el rey. La valentía para enfrentar grandes ejércitos, la fidelidad para permanecer firmes en el campo de batalla aun cuando otros escapaban, y la disposición para arriesgar su vida para cumplir los deseos de David, revelan corazones completamente comprometidos con una causa que era mayor a ellos mismos. De la misma manera, Dios continúa buscando hoy hombres y mujeres que vivan con ese mismo espíritu de consagración, a permanecer, personas que estén dispuestos a enfrentar grandes desafíos, personas que estén dispuestos a entregar su vida
por cumplir los deseos de Dios. Por eso, al considerar este pasaje, cada uno de nosotros debe preguntarse qué tipo de creyente quiero ser. ¿Uno que retrocede ante los desafíos o uno que se mantiene firme en la misión que Dios ha puesto delante de él? Que nuestra vida sea consagrada al Señor, respondiendo con valentía, fidelidad y entrega al llamado de Dios, para que nuestra vida también pueda ser usada por Él para cumplir su propósito. Muchas gracias.